Bienvenidos y bienvenidas a quienes estén del otro lado acompañándonos. La intención de este ciclo de entrevistas a personalidades destacadas de la ciencia es la reflexión conjunta desde la comunidad científico-académica hacia la construcción ciudadana en temáticas de interés público. Hoy trataremos otro tema que, además de ser apasionante, trasciende las esferas del ámbito académico, dado que la toma de decisiones basada en la investigación atañe al bien común de la sociedad. Soy Aileen Gurfein, licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en bioética. Me dedico a la docencia y a la investigación de fenómenos comunicacionales en salud. En este segundo encuentro abordaremos el tema opinión pública de la mano del licenciado Martín Romeo. Martín es director de la consultora Solo Comunicación y profesor de técnicas de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Uno de sus últimos trabajos de investigación se titula Apostar no es un juego, en donde realiza un informe sobre ludopatía en jóvenes argentinos y el peligro de las apuestas online. Bueno, Martín, contame un poco sobre tu trayectoria, cómo llegás al mundo de la opinión pública, qué es la opinión pública, cómo la definirías. ¿Cómo estás, Aileen? Bueno, primero muchas gracias por Hola, la Martín, ¿cómo invitación. estás? ¿Qué onda? Muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Bueno, son varias preguntas. Voy de la primera hacia la última, trato de ser breve. Yo estoy formado en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. En momentos de, bueno, vos sabés porque también sos egresada de esa facultad y de esa carrera, en el momento Ujú. de elegir la orientación, elegí la orientación de opinión pública y publicidad, Bien. y ahí conocí podríamos decir, mi mentora, que es Mónica Petracci, la doctora Mónica Petracci, que en ese momento era, no me acuerdo, era docente, creo que era adjunta de la cátedra de técnicas de investigación en opinión pública y mercado. Y bueno, me empecé a formar en la opinión pública, además del recorrido académico que uno tiene dentro de la facultad. Me empecé a formar en la opinión pública dentro de grupos de investigación que comandaba Mónica y otros miembros de la cátedra que estaban vinculados con el Instituto Gino Germani, bueno, etcétera, todo lo que es el mundo académico vinculado a las ciencias sociales. Bueno, y digamos, esa fue digamos, es un recorrido largo, ¿no? Yo tengo 51 años, pero esa fue mi puerta de ingreso al mundo de la investigación en general y de la investigación en opinión pública en particular, que fue de la mano de Mónica. Eh, Le mandamos un saludo a Mónica, que Le mandamos un has- saludo, claro, sí, ha sí, sido sí, le mandamos un mentora saludo. Ha compartida. sido mentora de muchas personas. Sí, Eh, Además de una gran persona, una gran formadora de totalmente. profesionales. Eh, y la otra pregunta que me habías hecho es, ¿qué es la opinión pública, no? Ujú. Bueno, esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque muy difícil de resumir. De hecho, hay durante años hay distintas miradas, distintos autores, distintos intentos por definir lo que nosotros, digamos, entendemos como un concepto polisémico, porque en definitiva, fíjate vos que digamos, la palabra opinión pública está compuesta de dos palabras y que de alguna manera expresan un intento por unir algo que parecería como un oxímoron, ¿no? Porque es como un intento de unir algo que es los unos con los muchos, ¿no? O sea, la opinión, que en definitiva refiere a algo de una suerte de individualidad, y el concepto de pública, que de alguna manera refiere a, no quiero decir una muchedumbre, pero a más de una persona. Sí, Entonces, totalmente. es un intento de, es un concepto polisémico que trata de unificar o amalgamar los unos con los muchos, y por eso, en definitiva, inclusive es un concepto muy complejo que hasta en su propia expresión se presenta en su complejidad al incorporar dos términos dentro de uno, ¿no? O sea, opinión pública está compuesto de dos palabras. La, si uno
eh, trata de dar una suerte de definición o de orientación sobre qué es lo que eso significa. eh, Necesariamente vamos a tener como que hacer una distinción entre esos dos términos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la opinión, que es una suerte es un estado de conocimiento que distingue una cuestión de juicio de una cuestión de hecho. Eh, y por el otro lado, tenemos el término pública, que también tiene su complejidad porque pública es una palabra que tiene como muchas aristas. Por un lado tenemos, pública se refiere a la gente, ¿no? Al volumen de distintas personas. Por otro lado, se refiere a esa opinión que se exterioriza y que se hace pública, ¿sí? Y esto es importante para distinguir las opiniones públicas de las que son las opiniones privadas. Es decir, no es lo mismo lo que yo opino en un ámbito cerrado, que es lo que yo exteriorizo y hago público delante de otras personas. A ver, cuando una persona se expresa en una red social, está exteriorizando una opinión que en primera instancia es privada, pero decide hacerla pública al momento que la puede ver cualquier otra persona. Y por otro lado, tiene otra arista que refiere a las cuestiones, a los asuntos públicos, es decir, a las cuestiones que son de interés público, a lo que, si querés, casi como una suerte de etimología de las palabras, a la res pública, a la cosa pública, es decir, eh, a aquellos, son las opiniones que nosotros vertemos y que decidimos exteriorizar de manera pública, eh, a través de mecanismos o plataformas que también permiten una visibilidad pública sobre temas que son de interés público. Es decir, no todos los temas constituyen un tema de opinión pública. O sea, en definitiva, tiene que haber una conjunción de todos esos elementos o aristas que yo estaba mencionando. En definitiva, el concepto de opinión pública, que es un concepto también comunicacional, está refiriendo a, se refiere tanto a la discusión pública, al debate público que tenemos sobre los distintos temas y a a la manera en que se forman esas opiniones que nosotros tenemos y a la manera en que nosotros decidimos expresar esas opiniones, es decir, retirarlas del campo privado para hacerlas intervenir en un espacio público. Dicho eso, cuando hablamos del espacio público, claro, estamos hablando de una manera, una búsqueda de consensos, de una manera aprobar o desaprobar, ¿no? Aprobar, de aprobar y desaprobar opiniones de otros y al mismo tiempo medir nuestras propias opiniones para ver si están en una sintonía o no con un clima de opinión. Es decir, se empiezan a superponer muchas aristas que sería, creo que podríamos tener una conversación solo sobre este Entera. tema, Sí, pero bueno, decime vos, yo creo pero que es suficiente como para que no nos desviemos a mí me del parece tema. que fue una definición excelente, súper clara, eh, y me gustaría retomar esa definición que das o este concepto sobre cómo se va construyendo la opinión pública y este tema de que significa que atañe a muchos, ¿no? Y se va entretejiendo, como vos decías, y por lo que entiendo, se va entretejiendo desde el ámbito privado y las opiniones individuales hacia el común de la sociedad, en donde uno va intercambiando, entrelazando, reelaborando lo que piensa e inevitablemente siendo influenciado también por los medios, por otras personas,
grupos, etcétera. Me parece muy importante un tema que está en agenda actualmente y que vos trabajaste a partir de un informe, ¿no? El trabajo apostar no es un juego. Me interesaría preguntarte cómo surge, porque si bien ahora se le está dedicando mucha atención, ¿en qué año empezaste? Porque sos un vanguardista, digamos. Te adelantaste a la agenda. Bueno, gracias por el elogio, pero realmente no creo que seamos una vanguardia, digamos, ¿no? La verdad es que es un tema que se puso arriba del debate social eh, recientemente, muy impulsado. Hago esta reflexión porque tiene que ver con la genealogía del problema y que fue muy impulsado a partir de la pandemia con el consumo excesivo de dispositivos tecnológicos, sobre todo y fundamentalmente concentrados en las generaciones más jóvenes, o sea, en adolescentes y jóvenes que en el marco de un contexto de encierro y de aislamiento volcaron muchas de sus actividades hacia adentro de esos dispositivos y adentro de esos dispositivos se encontraron, entre otras cosas, con estas tentaciones o con estas puertas de acceso a diferentes consumos problemáticos como lo es las apuestas online. Digo, entre tanto, porque hay otros tipos de consumos problemáticos que son offline como también online, ¿no? Pero este en particular es uno que no es una, digamos, no es una particularidad de la Argentina, es un problema, el consumo problemático de apuestas online y focalizado en adolescentes y jóvenes es un problema mundial y que fue muy explotado, avanzó mucho a partir de lo que te decía antes de la pandemia. ¿Cómo surge esta investigación? Fíjate, mira, permitime hacer este paralelismo porque nosotros veníamos recién, digamos, reflexionando sobre el término o el término de opinión pública y me parece importante marcar la relación de esta investigación o de este tema con un tema de opinión pública, porque en definitiva, y después cuando nos adentremos un poco en algunos datos de esa investigación, este consumo problemático de apuestas online es un tema de interés público, porque en definitiva, eh, las consecuencias de esta problemática van a afectar a políticas sanitarias, o sea, el Estado va a tener que dar respuesta sobre esta problemática, los parlamentos están legislando sobre esta problemática, porque en definitiva estamos hablando de un problema social. ¿Sí? Totalmente. Después, si querés, volvemos sobre eso para no distraer, no desviarnos mucho, pero eh, No, ¿cómo surge quisiera esta? acotar algo, discúlpame que te Sí, interrumpo, quisiera acotar algo a lo que venís comentando. Sí, totalmente de interés público. Me parece importantísimo destacar que se trata también de una labor de investigación en ciencias sociales, que tiene impacto en varios niveles del bienestar individual y común y en diversas esferas de la sociedad, incluyendo aspectos económicos, ¿no? A veces se separa como que las ciencias sociales no, o el estudio de las ciencias sociales no tiene impacto a nivel eh, población y el avance y sí, que no tiene impacto a nivel económico tampoco, entonces por eso tal vez se desestima. Pero, por ejemplo, desde la bioética puede verse claramente cómo estudios sobre la población, sus costumbres, sus creencias y las conductas aportan datos clave para la mejora del funcionamiento de las instituciones y la distribución de recursos en salud. Incluso la prevención genera ahorro, por lo que prevenir la ludopatía podría significar un ahorro tanto para la salud pública como para la privada. no, absolutamente. De hecho, además, las consecuencias de este consumo problemático ya están teniendo efectos sobre em, las políticas sanitarias, las economías domésticas.
en definitiva, si tiene impacto sobre las políticas sanitarias, también está teniendo efectos sobre la economía de un país, no sobre el funcionamiento de la economía, sino sobre la distribución de recursos que hace un Estado, entre otras Exacto. cosas vinculadas al área de salud, particularmente de salud mental. Que Ujú. en este marco en el cual estamos discutiendo, que estamos conversando sobre ese tema, déjame decir que la eh, la- las políticas sanitarias en general están siendo muy afectadas en este momento por decisiones que va tomando el gobierno nacional y en particular las políticas de salud mental, que son, entre otras cosas, las que van a tener que recoger el guante de las consecuencias de este consumo problemático eh, ya sea en el espacio público como en el espacio privado. Las obras sociales también están Exacto. sobredemandadas Las sobre prepagas este problema. están, Claro, les implica también, claro, esto por eso digo que va más allá incluso de la división entre qué le corresponde al Estado y qué le corresponde al sector privado, porque en realidad afecta a ambos. E incluso, por claro. ejemplo, una prepaga va a haber incrementado el arancel, digamos, porque va a haber una mayor demanda de especialistas en salud mental, por ejemplo, ¿no? Y Sí, eso también tiene una repercusión en lo que después tenemos que abonar en el caso de abonar una prepaga o tener una obra social, y bueno, en el sector público en cuanto a la distribución de recursos en los hospitales, ¿no? sí, sí, es así. Las consecuencias ya están sucediendo y ya están a la vista y en todo caso lo que resta saber es cuál va a ser el despliegue y cuáles van a ser los tipos de respuesta ante esta problemática, porque eso es algo que está sucediendo en este momento. De hecho, por ejemplo, recién hace un par de meses, al final del año pasado, el Parlamento, digamos, el Congreso de la Nación, le dio media sanción a una ley que trata de morigerar los efectos, o trata de controlar, o trata de abordar la problemática sobre el consumo problemático de apuestas online. Si querés, Ujú. después también distinguimos, ¿no?, entre lo que es el consumo problemático y la ludopatía, para que no Por haya una favor, menos sí, confusión con eso, pero digo, eso es algo que está sucediendo que está pasando en este momento. Volviendo a la pregunta inicial que vos me habías hecho, ¿cómo surge esta investigación? Esto surge en diciembre de 2023, que nosotros recibimos junto a Fernando Cavani y Constanza Alonso, que son dos compañeros que forman parte del equipo del equipo de Apostarnos un Juego. Fernando es un concejal de la localidad de Chivilcoy, de la provincia de Buenos Aires, y Constanza además es diputada nacional también oriunda de la ciudad de Chivilcoy, y ellos recibieron una inquietud por parte de docentes de escuelas secundarias que nos plantearon la problemática o la inquietud de, miren, estamos preocupados porque estamos viendo que los pibes no es que están apostando en el recreo, sino que ya lo están haciendo adentro del aula mientras estamos en clase. Ese fue el disparador inicial y también además lo cuento porque me parece muy importante volver a posicionar o volver a destacar el rol que tienen las escuelas en este campo, en esta problemática. Fueron las primeras en advertir la existencia de este problema. Nos plantearon esa inquietud y nosotros recogimos el guante desde el campo en el cual nosotros sabemos desempeñarnos. Y lo primero que le dijimos, bueno, miren, vamos a informarnos un poco sobre este tema y nos pusimos, bueno, como en cualquier proceso de investigación, ¿no? Uno primero empieza como a investigar, ¿no? Lo que es la investigación de la investigación, ¿no? La construcción de un estado del arte, empezar a interiorizarnos sobre el problema para saber qué se conocía sobre el tema, no solo en la Argentina, sino en otros países del mundo. Y inclusive yo te cuento y confieso que cuando me plantearon el tema, yo mismo me pregunté, pero esto es un tema, digamos, es un tema que tiene volumen. Eh,
Y bueno, me llevé la sorpresa de que la respuesta era que sí, no solo que tenía volumen, sino que es un problema muy importante en este momento. Así fue que empezamos como a documentar, a hacer una indagación preliminar. eh, y te cuento una anécdota porque tiene que ver con el tema. Me acuerdo que yo lo primero que hice fue, además mientras me puse a leer un poco y a indagar y hacer una recopilación de información, un día le pregunté, yo tengo dos hijos adolescentes. Entonces le pregunté a mi hijo, que tiene 15 años, le pregunté, che, ¿vos sabés algo de este tema de las apuestas? ¿Escuchaste algo? Ah, sí, naturalmente, me dijo, no, sí, sí, no, sí, sí, me contó, viste, cómo funcionaban y qué sé yo. Le digo, "Ah, bueno, pero vos apostás. No, no, yo no, a mí me aburre, pero mis amigos sí. Ah, ¿y quiénes? Me empezó a hacer la lista de todos los que apostaban, que eran prácticamente todos sus amigos. Y lo que más me impactó fue que en un momento me dice, pero ¿no viste que el otro día, justo el fin de semana ese, había habido una pijamada en mi casa y, y habían venido varios de estos chicos, que son amigos, que se frecuentan acá a mi casa, pues son amigos de mi hijo, entonces van, vienen, qué sé yo, lo que hace Ujú, cualquier adolescente. sí. Y me dice, ¿no viste que Joaquín estaba gritando? Le digo, bueno, pero yo pensé que estaba gritando porque había ganado, había habido un partido, le digo, pensé que estaba gritando porque estaban viendo el partido, había ganado su equipo. Sí, no, estaba gritando por eso, pero porque había apostado y había ganado. Y a mí me impactó mucho que toda esa situación se dio todo delante mío sin que yo lo advirtiera. O sea, todo eso sucedió en mi casa, delante mío, donde había un montón de chicos que estaban gritando, yo pensando que estaban, que yo en ese momento pensé que qué grado de exaltación para un partido, no se definía ningún campeonato, me parecía un montón, pero bueno, claro, yo desconocía que en realidad el festejo no era por el triunfo, sino por el haber ganado la apuesta. Sí, además Y fíjate cómo están con varios dispositivos a la vez, mientras esperan que uno termine de jugar y les toca, claro, no pierden el tiempo y están apostando, por ejemplo, claro, no pierden el tiempo, y, digo, de y- forma irónica, ¿no? y en ese momento fue que ahí dije, bueno, evidentemente, o sea, si esto pasa delante, o sea, puede pasar delante de nosotros que somos adultos, que tenemos la responsabilidad de estar atentos y velar por estas situaciones, y si puede pasar tan fácilmente, bueno, evidentemente a muchas personas se le debe estar pasando por alto. Ujú, Algo que inclusive pasó delante de mis ojos. Por supuesto, yo, digamos, no es que andaba espiando qué hacían en los celulares, porque los celulares son en definitiva algo privado. ujú. Eh, pero no me imaginaba, yo pensaba que el festejo era por otra cosa. Bueno, a partir de ese momento fue que empezamos a diseñar ese proyecto de investigación que, bueno, en definitiva después se llamó Apostarnos un juego y que empezó el relevamiento en el mes de marzo y tomó 3 meses. El trabajo de campo tomó 3 meses, los meses de marzo, abril y mayo, y el 31 de mayo se cerró el trabajo de campo y bueno, después vino lo que vos después ya conociste, que eso es el Ujú. informe de resultados y por lo que en definitiva estamos conversando hoy. Pero ese es el origen de la investigación. Excelente. De Bueno, esta. partiste de la observación Sí, por para supuesto. Sí, construir, sí, 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 perfecto. claro. Y sí, así surge en general. ¿Y qué herramientas del mundo de la comunicación, del campo comunicacional, pusiste en marcha para poder evaluar este fenómeno? Mira, más allá de las herramientas que nosotros pusimos, que fueron muchas, porque en definitiva eh, un poco el éxito de este trabajo, digo el éxito que lo podemos medir en términos de la cantidad de respuestas que hubo. Pensemos que este fue un cuestionario autoadministrado de manera online, sin ningún tipo, apostarnos un juego es un proyecto sin fines de lucro que fue posible gracias al apoyo de universidades, de muchas universidades del país, clubes deportivos,
iglesias, escuelas, no me quiero olvidar de nada, me voy a olvidar, pero bueno, organizaciones sociales, es decir, un montón de instituciones y organizaciones que se pusieron a disposición para colaborar con este proyecto y conseguimos prácticamente casi 10.000, 9.800 respuestas de adolescentes y jóvenes adolescentes y jóvenes que van de entre 15 y 29 años. Es un volumen, es un tamaño muestral muy, muy importante Sí. y que eh, lo remarco, digo, no solo por el volumen, sino porque además era difícil. eh, eh, una de las inquietudes que nosotros teníamos al principio, que también lo cuento porque tiene que ver con el proyecto y es importante, teníamos la inquietud o la preocupación de si adolescentes y jóvenes, más allá de todo el impulso que nosotros le estábamos dando a través de distintas herramientas de comunicación, como redes sociales, como alianzas, entre comillas, alianzas estratégicas con todas estas organizaciones, universidades, escuelas, clubes, iglesias, etcétera, que ayudaban a impulsar el proyecto, una de nuestras preocupaciones era de si adolescentes y jóvenes iban a estar interesados en contestar una encuesta que en definitiva habla de un problema que ellos tienen y que además es es una investigación que está diseñada por adultos. Y una de las primeras buenas noticias que nosotros tuvimos en el desarrollo del trabajo, nosotros llevamos una vigilancia activa del trabajo. ¿Qué es una vigilancia activa? Estábamos permanentemente revisando la base de datos para ver cómo evolucionaba la tasa de respuesta, la tasa de rechazo, etcétera, y el volumen de respuesta. Y una de las primeras buenas noticias que recibimos fue ver que había muy poca abandono en el cuestionario, siendo que el cuestionario era un cuestionario con cierta longitud, o sea, que tenía una duración, es decir, no eran dos preguntas. Tampoco duraba 5 horas, pero era un cuestionario que requería de entre 12 y 15 minutos y que además se hacía algunas preguntas que en algún lugar podía llegar a incomodar, porque en definitiva, bueno, también de eso se trata una investigación, de hacer preguntas que, que a veces incomodan por el valor de la respuesta que tienen. Eh, y bueno, y nos llevamos una grata sorpresa al ver que había una baja tasa de rechazo, que había una muy muy pocas entrevistas que estuvieran incompletas. En general, los adolescentes y jóvenes que ingresaban hacían, inclusive nosotros lo miramos por el horario, ¿no? El horario de entrada y de salida, que podíamos ir mirándolo. Las encuestas se completaban casi en su totalidad. Y, y eso también nos ayudó como a pensar que, bueno, evidentemente esto es un problema del cual además los adolescentes y jóvenes quieren hablar. Muy Y luego eso, interesante claro, ese luego eso fue análisis. confirmado por los datos, Sí, ¿no? Digamos, fue confirmado por los datos porque sí. son los mismos adolescentes y jóvenes quienes en el estudio, eh, 7 de cada 10 identifica que el consumo de apuestas online es una problemática de la juventud. El Mm. 70% también dice que algo hay que hacer con esto y sobre todo manifiestan la preocupación que tienen no solo por la incidencia que tiene sobre ellos mismos, sino sobre su entorno. Es decir, hay muchos, esto también me introduzco un poco en los datos, pero no solo es un problema el consumo de apuestas online en adolescentes y jóvenes, por el volumen que tenemos, tengamos en cuenta que hoy los resultados mostraron que casi el 40%, 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes está en este momento haciendo apuestas o lo hizo recientemente. Eso nos da muy alto, un piso muy alto de un consumo problemático que de no mediar estrategias que involucren a distintos actores, que después podemos repasar quiénes son esos actores, corremos un serio riesgo de que ese piso muy alto se transforme en ludopatía. Distingo del consumo problemático de la ludopatía porque la ludopatía es un consumo problemático, en este caso, ¿no? Es el consumo problemático cuando se ha transformado ya en una adicción. ¿Sí? Marco Ok. esto porque
consumos problemáticos existen muchos y desde mucho tiempo. Es decir, uno puede tener un consumo problemático con apuestas, offline, como puede ser apuestas en casinos o ir a ver, apostar caballos de manera online o presencial. Uno puede tener consumo problemático con alcohol, puede tener consumo problemático de tabaco, de drogas, o sea, puede haber muchos consumos problemáticos, pero esos consumos problemáticos no todos terminan en una adicción, ¿sí? Eh, Digo que nosotros tenemos un piso muy alto y que es muy preocupante porque de no mediar acciones, ese consumo problemático puede depositarnos en una estación final de muchísimos adictos a estas apuestas o estos dispositivos de apuestas online. Entonces, nosotros tenemos un piso muy alto y al mismo tiempo tenemos un problema de velocidades. Porque hay estudios, un estudio español muy interesante de Barcelona que muestra que eh, eh, casi como en consecuencia o a raíz de la vinculación que tienen los adolescentes y jóvenes o el exceso de consumo que tienen con estos dispositivos electrónicos, que en definitiva permiten que uno tenga un casino adentro de su casa las 24 horas, ¿sí? Eh, Y sin estar esta, regulado, no, no, como sin, claro, eso después la lo edad charlamos, ¿no? también. Sin estar regulado. Eh, hay este estudio que te señalo de español de Barcelona, muestra que lo que a un adulto le toma aproximadamente 7 años convertir un consumo problemático en una adicción, a un adolescente o un joven le puede tomar entre 1 y 2 años. ¿Sí? Por eso digo que tenemos una combinación de un problema de volumen inicial, ¿no? Un piso muy alto, 40% casi de adolescentes y jóvenes está apostando actualmente o lo hizo recientemente, y al mismo tiempo, por otros estudios, sabemos que la velocidad en que ese adolescente o joven puede convertir el consumo problemático en una adicción es bueno, más de 4 veces más rápido que lo que le pasa a un adulto. Marco esto lo del adulto porque alguien quizás vos, espero que no, vos no seas no tengas un consumo problemático de apuestas, ¿sí? Pero supongamos que vos mañana empezaras a apostar. Vos mañana no te transformaste en una ludópata. Como vos sos adulta, a vos te va a llevar 7 años el ingreso a ese consumo problemático, te va a llevar 7 años convertirlo en una adicción. A un adolescente, a un joven eso le toma entre 1 y 2 años. Entonces, por eso la urgencia también del problema, no solo por el piso, sino por la velocidad en la cual sabemos que se va a reproducir esto. Y los Eh, efectos, agrego, que puede tener a nivel psíquico y neurológico para los adolescentes, porque no es lo mismo, ¿no? Que están todavía una etapa de desarrollo, de planificación y todos estos insumos, digamos, cortoplacistas, que también por eso generan adicción, eh, generan, creo que un impacto mucho más negativo en poblaciones jóvenes que en adultos. Y bueno, el reflejo es esto, ¿no? Tardan solo 1 o 2 años en aprender la vía de la adicción, mientras que un adulto le lleva más tiempo, lo cual no anula el problema en los adultos también, porque no, si no, vos lo no, no, decías, como lleva claro. 7 años, total. No, 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 por supuesto, pero lo marcamos como una referencia como para que sepamos. Cuidado, porque si un consumo problemático es un problema, valga la redundancia, una adicción también es un problema, en el caso de adolescentes y jóvenes es un problema mayor porque la velocidad es más rápida. Totalmente, sí. Entonces, esto es como, Y a los ver, efectos más dañinos. claro, nadie tiene que pasar un semáforo en rojo, ¿ok? Ni un adulto ni un joven. Lo que pasa es que un joven va a una velocidad, o sea, ¿qué es mejor? Digamos, ¿qué conviene? ¿Pasar un semáforo en rojo a 40 kilómetros o a 120 kilómetros por hora?
No conviene de ninguna manera, pero a 120 es mucho más riesgoso que Ujú, pasar los 40 kilómetros por hora. exacto. Los efectos que también se pudieron observar en el estudio son muy malos, como uno podía esperar. Nosotros tenemos testimonios que van desde de adolescentes y jóvenes. Esto fue otro hallazgo de la investigación, no por los resultados solo, sino porque nosotros tuvimos, en definitiva, cuando despejamos la base de datos, nos quedamos casi con 7.700 respuestas. Y tenemos casi 4.000 testimonios en primera persona. Al final de la encuesta había un espacio abierto para que quien quisiera contar alguna anécdota, algún episodio, algo vinculado a esta problemática, pudiera contar. Tenemos casi 4.000 testimonios de chicos que voluntariamente, espontáneamente quisieron contar cosas que les pasaron a ellos o cosas que pasaron en su entorno vinculado a esta problemática. O sea que les está Es- generando angustia también. Sí, por supuesto, claro, nosotros tenemos testimonios que van desde insomnio, depresión, agresividad, peleas, golpes, eh, robos, desde plata a abuelos, a tíos, a padres con tarjetas de crédito, Mm, eh, endeudamiento personal, endeudamiento familiar, mm, hasta intentos de suicidio. mm. O sea, los efectos de este consumo problemático no hay, o sea, son muy, muy negativos, son muy malos. Y al mismo tiempo tenemos que los mismos adolescentes y jóvenes lo perciben como un problema y no solo preocupados por lo que les pasa a ellos mismos, sino por lo que sucede en el entorno. Hay Entiendo, sí. un dato muy interesante del estudio, que yo creo que es uno de los datos más importantes del estudio, que es porque uno se puede quedar escandalizado con el dato que mencionábamos antes, ¿no? 4 de cada 10 adolescentes están apostando o apostaron recientemente. Ese es un dato muy malo. Pero hay un dato también muy malo, que es que esos adolescentes nos dicen que el 70% de su entorno de allegados, conocidos, amigos, amigas, está haciendo apuestas. Entonces, el clima en el cual se mueven es un clima en el cual eh, es mayoritaria la población que está vinculada a este consumo problemático. Eso es una puerta, es una invitación, ¿sí? A hacer lo que hace la mayoría. Mm, O sea, si la mayoría está apostando, es una suerte de invitación. Lo digo, esto podría explicarse desde la teoría de la opinión pública, inclusive, ¿no? Digamos, el efecto rebaño. sí. Pero está además motorizado por otro dato que surge de la investigación, que es que esa mayoría de personas que está realizando apuestas, que es parte del entorno de estos adolescentes y jóvenes, les dice que ganan cuando apuestan el doble de lo que pierden. Fíjate vos qué interesante este dato. Cualquier adulto podría darse cuenta que ese dato es falso, porque si así fuera, de que la mayoría gana el doble de lo que pierde, los sitios de apuestas no existirían. Es por sentido común, estarían fundidos. O sea, si la mayoría ganara el doble de lo que pierde, los sitios de apuestas no existirían. Ahora bien, eso no es un llamado de atención para estos adolescentes y jóvenes que no detectan esta inconsistencia. Y no la detectan, entre otras cosas, justamente porque son adolescentes y jóvenes. Están en un estado madurativo y de desarrollo que, entre otras cosas, les impide ver algo que para nosotros como adultos sería de sentido común y darse cuenta, eso es falso, y al mismo tiempo les impide ver, o les dificulta, no digo les impide, les Mm. dificulta ver todas las consecuencias y efectos negativos que puede tener acercarse a un consumo problemático. Nosotros, por eso también a un adulto le toma más tiempo, porque un adulto es consciente cuando se acerca a un consumo problemático de los problemas que puede haber en el largo plazo.
pero eso exacto. para un adolescente o un joven es mucho más difícil de Sí, poder son una observar. población vulnerable también, ¿no? Que están en medio de Claro, todos los cambios, claro. de decidir cómo va a seguir su vida, cómo van a construir una vida en la adultez. Bueno, todo eso también lleva a estos consumos que Exactamente, prestan para sí. la evasión. Y fíjate este dato que te decía recién, ¿no? De la mayoría de los conocidos está apostando y además esa mayoría le dice que gana el doble de lo que pierde. Entonces vos tenés ahí como una doble tentación, ¿no? Por un lado, hacer lo que hace la mayoría y por otro lado, ¿cómo no lo voy a hacer si esa mayoría me dice que gana el doble de lo que pierde? Y por otro lado, me cuentan, esto surge también de los testimonios, eh, cuentan lo que hacen con ese dinero que supuestamente ganan. Claro, esa es la puerta de acceso. Bueno, con lo que gané me compré una zapatilla, con lo que gané me fui de vacaciones, con lo que gané me compré una moto. Por Y eso supuesto, refuerza para quienes, claro, para los pares, refuerza, mira, si se pudo comprar eso, entonces me meto yo también y capaz me junto unos mangos para comprarme sí. algo que me gusta, irme, como decías vos, viajes, mientras que, bueno, no Sí, sabemos te si el agrego, origen te del agrego una dinero. cosa, te agrego Mm, una cosa que nos comentaba eh, un psicólogo. Nosotros imagínate que en todo este proceso también, porque la investigación es así, tuvimos mucho contacto con distintos profesionales, otros profesionales de otras áreas, desde médicos, psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales que también están trabajando sobre la problemática ujú. y nos referían de que hay una tendencia, por supuesto, a se cuenta lo bueno, no se cuenta lo malo, lo malo. Ujú. Entonces, te Como cuentan en Instagram, o sea, esto cuando ganan, es funcional es que al es eso, sistema, claro, sí. te cuentan cuando ganan y lo que logran con esa ganancia. Entonces yo te cuento, no solo que gané cuando hice una apuesta, sino que con esto que gané me compré un auto, me compré una moto, me compré unas zapatillas, pero no te cuentan, ¿no? Nada de cuando se pierde. Eh, y eso refuerza digamos, es todo un cóctel que termina reforzando. Lo voy a poner en términos de un testimonio de un chico que lo dijo con mucha claridad. Nos sentimos unos boludos si no apostamos, porque todos apuestan, todos ganan, ¿no? Estoy haciendo una Sí, simplificación. sí, sí. ¿Cómo no? Digamos, si yo no apuesto, me siento un boludo. Creo que el chico se llamaba Lucas, tenía 17 años. 17 años. Vos fijate el testimonio, ¿no? Entre los muchos testimonios que había, ¿no? Un chico que, no, que planteaba esto, o sea, que usaba esto como explicación para decir por qué él había terminado apostando. Claro. Sí, lo mismo es análogo a lo que quizás pasaba hace unas décadas atrás con el alcohol, que bueno, también se mantiene, pero el consumo problemático en adolescentes, ¿no? Con respecto al alcohol. Y si todos lo hacen, ¿cómo no lo voy a hacer? Me voy a quedar afuera. Si no estoy, como que si no estás en esa, ¿no? Comparten una vibra, digamos, a través de el consumo de algo. En este caso, mientras juegan, como decías vos, también apuestan. Sí, a Entonces es diferencia difícil de, escapar. acá hay un punto importante que me parece que quiero marcar, que es, eh, a diferencia de lo que sucede con el alcohol, donde por supuesto que el alcohol es un consumo problemático de muchísima más larga data, tiene mucho más recorrido histórico. Es muy difícil pensar que una familia, padres, madres, minimicen el problema o lo incentiven, ¿sí? O sea, es muy difícil que uno piense, un papá o una mamá diciéndole, no, bueno, no es para tanto, o incluso incentivando al consumo de alcohol. En el caso de las apuestas, hemos visto a través de testimonios que hay una falta de visibilización del problema adentro de las propias casas, adentro de las propias familias, que no se termina de percibir el Ujú. consumo de las apuestas online como un consumo problemático. Entonces, muy difícilmente
una familia pueda acompañar mejor a un adolescente o un joven que está transitando por esta problemática si sus propios familiares no lo ven como un problema. Para que Claro. uno pueda acompañar, primero tiene que identificar el problema. No solo estamos viendo que hay una dificultad para percibir el problema, sino que inclusive hemos visto, tenemos muchos testimonios también de esto, de familiares, chicos que nos dicen o chicas que nos dicen que apuestan junto a sus padres. Es más, tenemos muchos casos de madres que son cajeras, o sea, que están adentro del dispositivo del consumo problemático. Entonces, eso lo marco, digamos, lo quería marcar en comparación con lo del consumo de alcohol, porque ahí también me parece que hay una gran diferencia. El consumo problemático de apuestas, hay un trabajo por hacerse. Por eso yo antes te hablaba, viste, hace un rato hablábamos de los distintos actores que se Sí. requieren que sean involucrados arriba de este tema para empezar a pensar en una solución de largo plazo. Eso te iba Porque a preguntar también, claro, ¿no? uno de estos Hacia, actores son las familias. sí, Si uno como familia no identifica que esto es un problema, muy difícilmente va a poder ayudar a un adolescente o joven, porque primero tengo que identificarlo yo como un problema, reconocerlo como un problema. Tenemos totalmente. en Por eso escuelas, nos también, han contado, te cierro esto, mira, tenemos sí, en sí, escuelas que nos han contado que en charlas donde se ha convocado a reuniones de padres para plantearles este problema, miren, sus hijos están con este problema, están apostando adentro del colegio, padres que han dicho, bueno, ¿cuál es el problema si están haciendo sus primeras armas dentro del campo de las inversiones? O sea, hay una confusión de que las eso, qué escuelas son un confusión, ¿no? trabajo. Sí, Claro que o sea, hay mucho para, hay mucho para claro. trabajar porque está Sí. muy desordenado el tema. Totalmente, y vuelvo a recalcar la importancia de estos estudios para poder encontrar cuáles son los sesgos a veces, porque si decimos al consumo problemático y ponemos toda la carga sobre la población adolescente, nos estamos, las soluciones, si se trabaja sobre eso, obviando que la familia, el contexto, los pares son detonantes, ¿no? Bueno, la solución obviamente no va a llegar. Por eso la importancia de tener bien comprendido el fenómeno a nivel social para saber cómo abordarlo. Ustedes tienen con este informe, con este proyecto, ¿cómo sigue? ¿Cuál es la idea? Si tienen alguna idea de gestionar a nivel políticas públicas, de demandar eso. Mirá, este proyecto fue concebido en su inicio, entre otras cosas, como consecuencia de quienes lo integramos, ¿no? O sea, yo antes te contaba que Constanza Alonso es diputada de la Nación de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto fue concebido inicialmente, este proyecto de investigación tenía como propósito construir una evidencia empírica, o sea, además de construir conocimiento, ¿no? Ujú. Y producir conocimiento, tenía como propósito construir una evidencia empírica que sirva como herramienta para el diseño de políticas públicas. ¿Sí? Perfecto. Desde eh, desde lo que estaba a nuestro alcance, este proyecto fue base para la fundamentación de un proyecto de ley en el Congreso Nacional, eh, que es el que recibió media sanción en la Cámara de Diputados a fines del año pasado. Eh, el año pasado, digamos, cuando el tema se instaló socialmente, la política, ¿no? El arco político sintió el impacto de la problemática y de alguna manera sintió la obligación de dar una respuesta a un problema que es social. ¿Cómo no va a ser social si 4 de cada 10 está vinculado a este consumo problemático, ¿no? Y el año pasado se elaboraron muchos proyectos, los quiero destacar porque prácticamente
había 27 proyectos de ley en el Congreso de la Nación. Muchos de ellos, uno de ellos era el nuestro, fundamentado con los resultados de esta investigación, y muchos de esos 27 proyectos confluyeron en el proyecto que se terminó obteniendo media sanción en la Cámara de Diputados. Entonces, este proyecto fue concebido, inclusive en sus inicios, con el objeto de, bueno, tiene que servir para el diseño de políticas públicas. Eh, en este caso en particular, fue, fue, eh, fue una herramienta para la elaboración de un proyecto de ley que está ahora esperando pasar al Senado para ver qué suerte corre. M- Muy difícil, porque ya sabemos que el gobierno de la nación anticipó de que si llegara a sancionarse como ley, lo va a vetar. Eh, pero volviendo a tu inquietud inicial, siempre fue concebido con el objeto de, además de visibilizar un problema, además de eh, instalar la problemática dentro del debate público, además de construir una evidencia empírica, estaba pensado como una herramienta para la construcción y el diseño de políticas públicas. Que por otra parte también sabemos que hay muchos eh, municipios que han recogido el guante. Nosotros hemos presentado los resultados en distintos lugares, en provincias, en municipios, y que han recogido parte de la información para transformarlo también en ordenanzas, en diseño de programas y políticas públicas en los distintos este, lugares geográficos, muchos lugares geográficos de la Argentina que se han hecho eco de esta problemática. Y también algo que olvidé decir antes, ¿no? Cuando hablaba de los apoyos que tuvo este proyecto, nosotros tuvimos, lo quiero marcar porque en el tiempo que corre, me parece que es importante destacarlo, nosotros también recibimos apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas que se acercaron y se pusieron a disposición para que el proyecto de investigación tuviera volumen. Nosotros recibimos apoyo del peronismo, del radicalismo, del socialismo, del Frente Renovador, del macrismo, del PRO, o sea, de la Unión Cívica Radical, prácticamente de todos los espacios políticos. eh, Recibimos apoyos en distintos lugares de la Argentina para que el proyecto pudiera alcanzar el volumen que después tuvo. Y eso luego tiene una repercusión en que en cada uno de estos lugares, entonces, en muchos de los lugares donde nosotros hemos ido a presentar los resultados, gobiernan partidos diferentes, pero la problemática es la misma para todos. Los Totalmente, y resultados son todos malos para coinciden, todos. Entonces, sí, claro, y por eso desde también, sentido común incluso si es claro, una... y por eso también lo marco, porque el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados a fines del año pasado es la confluencia de 6 7 proyectos de esos 27 que provienen de distintas fuerzas políticas, o sea, que se pusieron de acuerdo en eh, distintas aristas que Ujú. cada uno de esos proyectos abordaba el problema, tenían muchas coincidencias, limaron esas diferencias y confluyeron en un único proyecto que fue el que se aprobó en la Cámara de Diputados a fines del año pasado. Pero volviendo al punto, siempre fue pensado la investigación como una instancia para el diseño de políticas públicas, porque es importante que los resultados se transformen en algo. Eh, Totalmente, sí, sí, sí. Además, bueno, ya están los datos fácticos, no, no se puede dejar pasar. Así que felicitaciones, me parece un trabajo súper importante y bueno, ojalá pueda generar cambio, pueda sancionarse y veremos qué pasa. Gracias por estar hoy acá, por abrirte y compartir este trabajo que les ha llevado mucho tiempo y esfuerzo. Y bueno, vamos a seguir de cerca cómo evoluciona el proyecto, qué va pasando con eso, y quizás nos encontremos en una próxima charla.
Bueno, gracias, Aileen. Sí, muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto hablar cuando uno tiene tiempo para desarrollar algunas ideas, porque a veces tenemos que hablar sobre estos problemas y con muy poco tiempo es difícil poder desplegar todas las aristas que están involucradas. Sabemos que es un camino largo para resolver esto. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué se puede hacer y cómo lo vamos a resolver este problema? Y la respuesta que nosotros damos es, miren, este problema eh, tiene solución, pero tenemos que partir de esta base. Saber que la solución requiere de paciencia, que requiere de tiempo y fundamentalmente de tiempo porque requiere el involucramiento de muchos actores de manera simultánea, sostenida en el tiempo. Algunos de esos actores nosotros los repasamos hoy en la charla, pero no quiero dejar de sintetizarlos para darle el cierre, ¿no? al tema. Vamos a requerir el involucramiento de las familias para que visibilicen el problema y si lo visibilizan pueden empezar a tratarlo con sus hijos. Vamos a requerir el involucramiento de las instituciones educativas que, dicho sea de paso, fueron las primeras en observar la problemática y ahora van a tener la responsabilidad de conversar de esto, no solo con los adolescentes y jóvenes, sobre todo los que están adentro del sistema educativo, sino también con esos padres, con las familias. Ujú. Vamos a requerir el involucramiento de los clubes deportivos, sobre todo para que eh, los espacios de los clubes son muy importantes, pues es un espacio de contención y muchas veces llegan a donde no llegan los espacios educativos, en los casos de los chicos que están desescolarizados. Vamos a requerir el involucramiento de los parlamentos, congresos, consejos deliberantes, que tienen que sancionar normas, leyes, ordenanzas que tiendan a acorralar al problema. Vamos a requerir el involucramiento de los partidos políticos para que impulsen esas iniciativas en los espacios legislativos y que impulsen estas iniciativas en el debate público. Vamos a requerir el involucramiento del Poder Judicial para que sancione. Tengamos en cuenta que el 80% de las apuestas online son ilegales. Entonces, en los casos en los cuales se detectan estas ilegalidades y se encuentran a los responsables, haya sanciones efectivas. Y finalmente vamos a requerir el involucramiento, bueno, por supuesto, de todos nosotros como parte de una sociedad que también tenemos hijos y tenemos adolescentes y tenemos sobrinos, no sé, tenemos, es un tema que nos rodea. Y finalmente vamos a tener que tener el acompañamiento y el involucramiento del Estado, porque eh, este es el momento en el cual uno ve, muchas veces se hablaba del Estado presente. Hoy tenemos un presidente que se jacta que dice que viene a destruir el Estado desde adentro. Entonces, una pregunta que yo dejo picando acá. ¿Quién va a atender las consecuencias en la salud mental de muchos de estos chicos si no hay un Estado que los pueda recibir y tratar de dar una contención a ese problema? Cuando tenemos que la mayoría, a ver, 2 de cada 3 jóvenes residen en hogares pobres por ingresos. La mayoría de esos chicos no van a tener no tienen una obra social, van a depender del sistema de salud pública. Ujú. Totalmente, sí. Entonces, ¿quién va a atender a estos chicos o adolescentes y jóvenes que transformen ese consumo problemático en una adicción? ¿Sí? Y a Entonces, los padres, la familia también que sí, sí, va bueno, a claro. sufrir, o sea, se multiplica, no es solamente la persona que sufre la afección de esta Sí, porque adicción. esto contamina el clima del hogar, o sea, Sí, antes se hablaba de deudas,
de intentos de suicidio, problemas en las escuelas, deudas Esa personales y familiares. O preocupación sea, por la angustia también para los padres, claro. intentar resolver eso. También quizás los padres necesitan contención psicológica, entonces Bueno, yo mejor quería prevenir. mostrar eso, ¿no? Como claro, como la cantidad de actores que se requieren que estén Exacto, sí, involucrados en simultáneo para y, sanar algo que podría evitarse. claro, exacto. O sea, muchos actores eh, que requerimos que estén involucrados simultáneamente y sostenido en el tiempo. Con Perfecto, eso sí. vamos a poder abordar el problema. También quiero dar un mensaje positivo, que es, el problema tiene solución y de hecho eh, lo sucedido, por ejemplo, con el tabaquismo, eh, es una buena referencia como para mirar lo que hay que hacer. Hoy en la actualidad, en la Argentina y en el mundo, se fuma muchísimo menos, los problemas del tabaco son mucho menores, pero abordar esa problemática requirió también del involucramiento de muchos actores y a lo largo del tiempo. Entonces, si uno está esperando que esto se resuelva de la noche a la mañana, no va a suceder. Hay que saber que tenemos que tener paciencia y involucramiento. Bueno, muchas gracias y me parece genial el cierre que diste. Clave tener paciencia, no frustrarse y seguir abogando por esto que es para el bien común, para el mayor bienestar de la mayor cantidad de personas. Así que, bueno, apoyo completamente y estaré siguiendo los avances. Gracias otra vez por estar acá y bueno, estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias, Helen. A vos. Chao, Muchas chao. gracias.